Si hay un estudio argentino identificado con la vivienda en altura de calidad, ese es el estudio Eisenson. Una oficina fundada en los años 30 por el hijo de un inmigrante venido de Odessa. Pero no solo eso, en las últimas décadas se han sumado nuevas camadas de arquitectos que al expertise de los metros cuadrados le agregaron un renovador vuelo académico. Hoy en Crónicas Urbanas, el pensamiento, las obras y el futuro del estudio Eisenson. El arranque fue el estudio del arquitecto José Eisenson, mi padre. José nació en 1908 y era hijo de inmigrantes. Mi abuelo había venido de Odessa. Mi padre fue al colegio industrial Otto Krause porque iba a estudiar ingeniería naval, porque mi abuelo era un tornero naval especializado que vino con esa profesión al país. Pero luego mi padre cambió de idea, por una casualidad empezó a vincularse con revistas de arquitectura, le atrajeron y hizo sus equivalencias al Nacional Buenos Aires para no tener que dar ingreso a la Facultad de Arquitectura, las pasó y estudió arquitectura. Y se empezó a vincular con todo lo que tenía que ver. Yo siempre lo defino como que era un arquitecto químicamente puro. O sea, él hacía el ejercicio de la profesión y nunca tuvo demasiadas relaciones con la parte comercial de la profesión. Con algunos colegas hicieron concursos, mi padre era bastante concursero. Dentro de las obras que yo considero de más calidad está la Casa Paul, que era la esquina de Maipú y Rivadavia, que ha sido demolida. Paul era una firma que se dedicaba a la parte de alimentos para animales y bueno, era interesante. Después, por concurso, ganaron el edificio de la Sadaic en la calle Lavalle, que está en pie y que considero que es una obra interesante. Y después hicieron una parte nueva en aquella época de los laboratorios Dark en la calle Roosevelt y Arcos, donde integraron una residencia probablemente de los años 30 con un pabellón nuevo, siempre dentro de un estilo muy racionalista. Fue una obra que en su momento tenía algunas novedades técnicas, como creo que fue uno de los primeros edificios que se hicieron en la Argentina con losa radiante. Yo me recibí en el año 60 y, para bien o para mal, en lugar de buscar otras enseñanzas u otras experiencias, entré como automáticamente a trabajar en el estudio de mi padre. En ese año 60, el estudio estaba bastante carente de trabajo, había muy pocas obras, y una de las obras que apareció como una realidad fue una obra al costo, en una época en que no era tan común hacer una obra al costo, que es la esquina de Rosario, esquina Biel, y allí empecé a poner en práctica algunas de mis ideas de lo que podía ser una vivienda en altura, pero que tuviera características de confort, de asoleamiento y de calidad de vida que lo acercara a la vivienda individual. Ese edificio de Rosario, esquina Biel, fue de alguna manera mi primera obra. Pude incluir en el proyecto una gran terraza como expansión del estar
y como zona de transición entre adentro y afuera. Bueno, Rosario Esquina Viera está frente al Parque Rivadavia, así que esas terrazas tienen mucho contacto con la arboleda del Parque Rivadavia, y creo que fue una obra de bastante calidad. Después, ya en el año 66-67, con la posibilidad de hacer edificios de perímetro libre, podés hacer otro tipo de proyectos. Y así surgió la primera de las obras en Belgrano, de los edificios en torre, que es Villanueva 1343, que fue, digamos, la primera obra donde en el estudio hicimos el proyecto, la dirección y también la administración de esa obra al costo. A partir de esa primera experiencia, que fue bastante festejada, digamos, por los consumidores, bueno, empezaron a aparecer otras oportunidades. Ahí hicimos otra torre en la misma cuadra, en la calle Villanueva 1363, otra en la calle O'Higgins, y este periodo, yo diría que tal vez culminó con el edificio de Zavala y Arribeños. Yo era compañero de Roberto en el Nacional de Buenos Aires y después en la facultad. Y cuando yo me recibí, formé parte y armé un estudio que se llamaba Diseñadores Asociados, que después se disolvió, que era muy ambicioso en sus trabajos. Y en ese momento Roberto me llamó para ver si podía participar del estudio. Y especialmente con la finalidad de coordinar las tareas de proyecto. Es así que siempre fue un poco mi tarea en el estudio de desarrollar las documentaciones, controlar toda la parte del desarrollo de documentaciones, y bueno, por lo cual a partir del 69, que fue que entré en el estudio, participé de todas las obras que en ese momento se han hecho hasta la actualidad. Poco a poco se fue creando una idea. Nuestra preocupación en general fue que tenía que ser algo que tuviese permanencia, lo cual entonces evidentemente fue lo que nos llevó a usar el ladrillo, el hormigón, como elemento que da un nivel de vida satisfactorio en el tiempo. Después hemos trabajado minuciosamente las plantas dentro del proyecto general volumétrico, pero tratando de adecuarlas y analizándolo muy bien. Ahí hay una etapa de crítica muy fuerte en el desarrollo de las plantas para proporcionar cada sector, cada área. Y después tratar de definir muy bien la técnica, la tecnología y las instalaciones que se iban a colocar. Eso fue un poco el criterio y así fue surgiendo una línea de proyecto de nuestras torres que se ha ido manteniendo hasta no hace tanto tiempo, cuando han aparecido nuevas formas de plantear la construcción y sobre todo los costos. Después de haber tenido una buena experiencia con Zavala y Arribeños, no siempre teníamos la posibilidad de disponer de tierra suficientemente grande como para tener un 50% o más de terreno libre, aparte de lo que significaba el terreno libre alrededor de la torre. Hicimos algunas otras obras, inclusive algunas entre medianeras, acá en Belgrano, siempre con la marca del ladrillo a la vista, salvo la de Zavala y Arribeños, que se hizo con placas de cemento blanco.
si bien hoy la arquitectura del estudio ha ampliado bastante sus horizontes en cuanto a las imágenes arquitectónicas, hubo una época donde dio, a mi entender, un paso muy importante, contribuyendo a la imagen de la ciudad en el uso del ladrillo a la vista en la vivienda de altura. O sea, no hay ninguna duda que hay, digamos, una raigambre, un arraigo de la tradición del uso del ladrillo a la vista, que está muy emparentada también en la arquitectura doméstica, emparentada también con la arquitectura de la ferroviaria, que pobló toda la Argentina en lo doméstico, también con el uso del ladrillo a la vista y la teja con material, color, etc. Digamos que en las viviendas de altura no se aplicaba en forma sistemática. El estudio, ante el desafío de hacer torres de vivienda, fundamentalmente acá en la zona de Belgrano, tomó este desafío de hacer una arquitectura de calidad visual y también de calidad en la habitabilidad, y digamos que tomó el ladrillo a la vista como un revestimiento, no ya como una arquitectura doméstica que también era unos portantes, sino como un revestimiento, y lo utilizó para producir volúmenes de gran altura. Un edificio más alto construido así tenía 32 pisos. El ladrillo a la vista, aparte de la cualidad visual, aportando color, o sea, quitando la densidad de grises y ocres que puebla, digamos, la imagen más común, aparte de aportar el color, aporta en la forma constructiva que estuvimos utilizándolo, cualidades en lo térmico, en la aislación térmica, y también un aporte en cuanto a durabilidad. Hubo otra etapa en las obras del estudio donde tuvimos la posibilidad de hacer lo que yo le puse el nombre de conjuntos. Allí el primero de todos se llamó Conjunto Virrey del Pino, luego vino Conjunto Las Barrancas, y la última que hicimos de esa etapa fue Conjunto Zavala, que es Zavala entre 11 de septiembre y Arrebeña. O sea, eran terrenos con frente a 3 calles. En esa posibilidad siempre tratamos de aprovechar las características que ya existían en esos terrenos. Por ejemplo, las rejas. Eran viejas casas de Belgrano que tenían su reja. En el caso de Conjunto Las Barrancas era la vieja casa que había sido de Valentín Alsina. Había una casa que era patrimonio histórico y un jardín muy importante y una reja para la casa. A su vez, hicimos un trabajo con muy buen asesoramiento de mover árboles existentes y todos pudieron salvarse, para lo cual tuvimos que hacer modificaciones en el proyecto de subsuelos, a lo mejor arruinando un poco la racionalidad y haciendo bolsones de tierra para poder colocar allí árboles que había que sacar de otro lado, y fue muy exitoso. Creo que movimos 8 grandes árboles, de los cuales se salvaron todos. Surgió en el año, creo que fue en el año 73, allí, hasta el año 73 había una dependencia de cervecería, no sé si era Quilmes, Palermo, porque todo eso era más o menos la misma empresa. Entonces salió a la venta esa manzana, porque era una manzana entera, con una normativa que ya después iba a ser contemplada en el nuevo Código de Planeamiento, pero hasta ese momento no había. O sea, si se hacían 4 parcelas, se respetaba un FOS y un FOT, se podía hacer una altura bastante importante que daba 30 pisos.
no había muchas posibilidades urbanísticamente de cambiar la propuesta. O sea, en el centro de cada lote, que era un cuarto de manzana, podías hacer un edificio, una torre, un edificio de perímetro libre. Entonces, la propuesta pasaba por la tipología y el plano que ibas a hacer de esa torre. Siempre seguimos con la idea de hacer una vivienda por piso y teníamos una disponibilidad de terreno libre muy grande para cada torre, que además, aunque cada torre era independiente, cuando llegó el momento de pensar en la parquización, se nos ocurrió la posibilidad de unificarla. Las otras dos parcelas que dan sobre la calle Ugarteche no aceptaron nuestra propuesta, porque nuestra propuesta incluía encargarle un proyecto a Roberto Burle Marx. Entonces Roberto Burle Marx nos proyectó una parquización para más o menos 6.000 metros de tierra, en parte ocupados por las torres, pero el FOS de las torres debía haber sido un 15% más o menos. Así que era muy importante. María y Javier Ochman y Pablo Sepiurka venían colaborando con el estudio Eisenson en proyectos pequeños. A partir de los años 90, el estudio los convocó para que se integren en forma permanente. El conjunto de las plazas, que son 4 torres, tiene un edificio de oficinas abajo que lo toma, locales comerciales. Es la primera vez que empiezan a suceder este tema de los amenities en los edificios, tiene 2 clubes privados para los distintos usuarios de los edificios y compone una plaza hacia la calle Salguero, donde se ubica, está en la intersección con Cerviño y Seguí. Es el primer edificio en el cual empezamos a trabajar ya siendo los jóvenes incorporados al estudio Eisenson junto con Javier Ochman y Pablo Sepiurka. Es un edificio que todavía recuerdo hoy su elaboración en los planos, no se usaba AutoCAD, recién ahí empezamos a trabajar con AutoCAD, digamos, por el tema del lápiz, el ir buscando con las sombras y con los dibujos, cómo era la mejor forma de ubicarse en la ciudad en ese lugar, porque iban a ser las torres de 34, más o menos 35 pisos que tienen, y que tenían que conformar un lugar de una inserción compleja, digamos, o articular, digamos, un sector de la ciudad que era muy interesante. Que además después tuvimos la suerte enorme de poder hacer otra obra, como es la que está enfrente, años después, debe ser del 2003, 2004, que es Torre Bellini, en donde en un sector tan comprimido de la ciudad, de enorme densidad, pudimos armar 2 espacios privados que ceden a la ciudad parte, digamos, de su espacio de planta baja para enriquecer y facilitar los movimientos peatonales, etc. De todos modos, las Torres de las Plazas incorporaba además por primera vez la tecnología de la fachada de hormigón en altura, y se hicieron otro tipo de innovaciones como cambiar el lavadero adelante, poner el comedor diario adelante de la cocina. Bueno, muchas innovaciones que dieron para pensar el problema en su conjunto de esto de los grandes edificios, es decir, el skyline, su remate, la planta baja y el uso en la ciudad y cómo se puede aportar desde la arquitectura para que la ciudad funcione mejor. Y, por supuesto, la planta y permanentemente cómo ir progresando y entendiendo los movimientos que se dan en la sociedad con el uso de los departamentos. Tuve la posibilidad de desarrollar grandes edificios complejos de mucha superficie que van desde los 20.000 a los 100.000 metros cuadrados, en donde el desarrollo del producto, digamos, del edificio se da por muchísima elaboración. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de el edificio de las Torres de Alcorta. Las Torres de Alcorta para Lepar, después de haber hecho una primera experiencia con las torres de Puerto Madero, fue un ida y vuelta de desarrollo con Raxa de muchísima búsqueda tanto formal como de los departamentos que podían integrar este complejo. El edificio está compuesto por 2 torres,
tiene numerosa cantidad de amenities. Habíamos empezado con los amenities edificios antes, pero esto realmente es una explosión de amenities. Y ahí lo que tratamos de hacer es ir conjugando las posibilidades formales que nos daba el espacio en el que nos teníamos que poner, desarrollar el edificio, con la voluntad estética que pretendíamos de eso, ¿no? Es decir, ahí teníamos una ubicación en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires única, porque a veces cuando vemos ahora por noticieros la vista de la ciudad es realmente uno de los jalones más importantes. Y bueno, de ahí tratar de que el edificio contuviera el programa que querían los desarrolladores más nuestras voluntades, dio esto que son las torres Alcorta, ¿no? En este último bloque, Pablo Sepiurka nos cuenta la participación en más de 35 concursos y su desembarco en las redes sociales. Los dejo con Sepiurka y yo los despido hasta el próximo programa de Crónicas Urbanas. Cuando María y yo nos recibimos, en el año 78 ya estábamos trabajando en concursos nacionales de anteproyectos. Era nuestra principal fuente de trabajo y de pasión. Viajamos en ese momento a Italia, donde trabajamos con Aldo Rossi en Milán por unos meses. Cuando volvimos aquí estuvimos en la escuelita, luego formamos el Club de los 40 y toda esa etapa, que fueron varios años, hemos trabajado en concursos con distintos equipos asociados, entre ellos Sandro Borghini, Maine Pereira, Edgardo Minón y otros arquitectos con los cuales establecimos una relación amistosa y profesional. Esa experiencia había quedado en cierto modo truncada, dada la exigencia laboral que planteaba el estudio Eisenson por su volumen, por el tipo de obras complejas que se estaban desarrollando en los años 90. Y hace pocos años, hace 5 años, vimos una posibilidad que particularmente yo tenía como ilusión desde siempre y que todos los socios acompañaron, que ha sido montar una oficina específica en la cual se pudieran ver aquellos temas de arquitectura que nos preocupan sin los tiempos exhaustivos, rápidos, inmediatos de la propia producción. El camino recorrido por esa oficina, que es un anagrama de Eisenson, que se llama ASN Noise, son múltiples, pero la verdad que lo primero que hicimos es desacartonar un poco la imagen que el estudio daba hacia el exterior, básicamente buceando en los dibujos internos, en la cocina arquitectónica, en los croquis, en las búsquedas no terminadas, y eso fomentó un espíritu mucho más creativo, más, como te dije antes, investigativo y mucho más de una búsqueda de una línea arquitectónica que luego pasó en una segunda etapa a volcarse en retomar finalmente el tema de los concursos. En estos últimos años hicimos entre 30 y 35 concursos con buenos resultados. Buenos resultados me refiero no solo a los premios, sino realmente a la experiencia adquirida. Por ejemplo, en el área sur de la ciudad hemos desarrollado no solo el Parque de la Ciudad, en donde tuvimos un primer premio ex aequo, sino también todos aquellos concursos importantes que se han hecho como el Centro Cívico, el Parque Lineal, etcétera, inclusive concursos de tipo privado como la sede del Banco Ciudad en Parque Patricios, con lo cual nos arrimamos a una serie de problemáticas y áreas que no eran habituales en nuestro trabajo. Una etapa posterior fue la elaboración del blog, que es un blog en donde interactuamos con el resto de la matrícula y particularmente con gente joven, un blog que tiene ya hoy 40.000 visitas, modesto, pero una herramienta de interacción con el exterior muy importante.